Vamos a continuar con la segunda parte de los consejos que Pablo da a la iglesia acerca del matrimonio. Ya hace un par de semanas comenzamos a hablar del capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Después no estuve un domingo y después abordamos la mitad del capítulo 7, el centro del capítulo 7, que Pablo hace un paréntesis para hablar de algo más, de que nos quedemos donde estamos, donde Dios nos llama, que nos quedemos ahí para hacer testimonios de quién es Él, de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y esta mañana llegamos a la segunda parte, a la última parte del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, versículos 25 al 40, al final del capítulo. Escuchen con atención lo que nos dice Dios esta mañana. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, ayúdanos a recibir tu palabra como lo que es. La palabra de más peso, la palabra que debiera tener más importancia en nuestra vida, porque viene del ser más grande, infinito, perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, guíanos en esta hora para que podamos ver la sabiduría y cuán maravillosa es tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les recordaba hace un momento que hace un par de semanas comenzamos a estudiar el capítulo 7 de esta primera carta a los Corintios. Y en aquel entonces
hablamos de la necesidad de conocer el mensaje cristiano acerca del matrimonio. Y contrario a lo que algunos estaban pensando en aquel momento, Pablo argumenta en favor del matrimonio. Él quiere que los creyentes tengan en alta estima el matrimonio, pero sin hacer de él un ídolo. ¿Recuerdan? El matrimonio es un medio que Dios usa para que el creyente no caiga en inmoralidad sexual. El versículo 2 del capítulo dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pablo nos recuerda también, haciendo un resumen de aquel mensaje, que hay muchas situaciones difíciles que se presentan dentro del matrimonio y que el creyente debe hacer todo lo posible para permanecer en él. En el versículo 10 Pablo escribe, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Ahora esto aplica también para el esposo, pero Pablo le escribe aquí a la mujer, porque lo más normal en aquel entonces era que la mujer siempre siguiera a su esposo. Pero en este caso la mujer se convierte primero y el hombre no. ¿Qué hace? Paul dice que se quede ahí. Igual el esposo. Por último, Pablo reconoce que hay situaciones donde el creyente no puede hacer mucho para evitar un divorcio. En ocasiones, porque el cónyuge no creyente se quiere ir. El creyente no puede hacer nada. Pablo dice, deja que se vaya, deja que se marche. En otras ocasiones, por la dureza de corazón de uno o de los dos cónyuges. Y repasábamos también que Dios permite el divorcio ante la infidelidad. Pero Pablo tiene mucho más que decirnos acerca del matrimonio. Y en esta parte que acabamos de leer, la parte restante del capítulo 7 de los Corintios, la primera carta de los Corintios, vamos a hablar de lo excepcional del matrimonio cristiano. Y Pablo nuevamente aborda este tema de manera que nos ayude a honrar, a respetar el matrimonio, pero sin hacer de él un ídolo. Veamos lo que nos dice Pablo en esta ocasión. En esta ocasión Pablo habla de las realidades del matrimonio, habla de las libertades del soltero y habla de lo fugaz que es la vida para ambos, para el casado y para el soltero. Las realidades del matrimonio, las libertades de la soltería y lo fugaz que es la vida. Tomemos en primer lugar esta idea acerca de las realidades del matrimonio. A partir del versículo 25, Pablo responde otra de las dudas que tenían los corintios. ¿Se acuerdan? Pablo está respondiendo varios asuntos que los corintios le plantearon en una carta por escrito. Uno de estos asuntos decía, si se acuerdan de la primera parte del capítulo, que era mejor no tener relaciones sexuales en vista de tanta inmoralidad. Bueno, otro asunto tenía que ver con la soltería. Por eso Pablo comienza esta sección escribiendo en cuanto a las personas solteras. Y enseguida señala, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. ¿Cómo entendemos aquí? ¿Cómo debemos entender las palabras de Pablo? Porque él dice que esta es su opinión, que no es un mandamiento del Señor, o sea, de Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Le prestamos atención a Pablo o lo ignoramos? A final de cuentas, es simplemente su opinión. Bueno, lo que debemos entender es lo siguiente. La razón por la que Pablo dice que lo que está a punto de escribir no es un mandato del Señor, es porque Jesucristo no habló de este tema. Jesucristo no habló
de manera particular sobre los cristianos solteros. A eso se refiere Pablo. Jesús nos dijo, y ustedes, los cristianos solteros, vivan de esta manera. Sin embargo, el mismo versículo 25 nos dice por qué sí debemos prestarle atención a Pablo. Dice que porque es digno de confianza. Porque debemos escuchar a Pablo. Porque debemos tomar en cuenta su opinión, porque Él es digno de confianza. No por algo en Él, sino por la misericordia de Dios. En algún momento Pablo persiguió a la iglesia, pero Dios lo transformó. Y ahora Jesús lo está enviando para enseñar a su iglesia, para que sea testigo ante el mundo de quién es Él, quién es Dios. Y lo está usando aquí para decirle a los cristianos, a la iglesia, cómo comportarse. Y la iglesia está compuesta de personas casadas y de personas solteras. Y bueno, ¿qué necesitan saber todos esos cristianos casados o solteros? Bueno, vean los versículos 26 al 28. Pablo escribe, pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos. Otra traducción dice, tendrán que pasar por muchos problemas en esta vida. Tendrán aflicción, dice literalmente el griego. Muy bien, ¿cuál es la realidad del matrimonio? La dividimos en partes, aquí va la primera parte. La vida es especialmente difícil para los que se casan. Hay personas que planean casarse, están planeando casarse, y de hecho, personas que se casaron, ¿no? Pero antes de hacerlo, ingenuamente pensando que porque se amaban, todo sería posible para ellos. Nada sería imposible. Que todo saldría bien. Que el amor lo puede todo. Y el amor sí lo puede todo. El problema es que no sabemos amar. No amamos como Dios ama. Échale un vistazo a las estadísticas en cuanto a los matrimonios y los divorcios. Casi el 40% de las personas que se casan hasta el día de hoy y que pensaban el amor lo puede todo, casi el 40% de esas personas que pensaban así están divorciadas hoy en día. Además, encima de esto hay cosas, bueno, no sabemos amar, decimos, como Dios nos ama. Pero encima de esto hay cosas en la vida que se vuelven más difícil estando casados. Prestaron atención, Pablo habla de una crisis que los corintios están viviendo. Y la realidad es que no comemos del amor. Comemos pan. Si no nos morimos. Un comentarista entre varios, Simón Kistemaker, él piensa que esta crisis que estaban viviendo los corintios era una hambruna. Ahora piénsenlo, definitivamente es mucho más difícil atravesar una hambruna cuando tienes que proveer para una familia entera. Pablo no prohíbe que los solteros se casen. No está tratando de desanimarlos. Solamente les dice, consideren la situación. Pablo no les está diciendo que nunca se casen. Dice, considerando la crisis actual. A causa de la crisis actual, les recomiendo que no se casen.
Por lo menos no ahorita. Ahí está la primera parte de la realidad del matrimonio. Pero hay una segunda parte que está directamente ligada a la primera. Los casados, dice Pablo, se preocupan por las cosas de este mundo. Por cómo agradar al esposo, por cómo agradar a la esposa. Sus intereses están divididos, dice Pablo. Versículos 33 y 34, ahí lo leímos. Segunda parte de la realidad. Tercera parte de la realidad la encontramos en el versículo 27. ¿Qué les dice Pablo a los que ya están casados? Versículo 27. ¿Estás casado? No procures divorciarte. Aún en medio de la crisis, aún y cuando el matrimonio es difícil, no te divorcies. En otras palabras, matrimonio, la realidad del matrimonio delante de Dios es que debe ser permanente. El matrimonio es difícil. El matrimonio cambia lo que podemos hacer por Dios. Y el matrimonio debe ser permanente mientras estamos en este mundo. Claro, como pastor, como misionero, Pablo tiene sus preferencias. En el versículo 32, él nos lo dice. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, sea hombre o sea mujer. Más adelante habla de la mujer, ¿no? Ahora, probablemente la razón, piensen, Pablo escribió 13 de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Probablemente la razón por la que Pablo pudo escribir estas 13 cartas, estos 13 libros del Nuevo Testamento, es porque estaba soltero. Porque no tenía otras preocupaciones. Ahora imagínense, ¿qué pasaría si hubiera habido 10 Pablos en aquel entonces? ¿Cuánto más hubiera crecido la iglesia? Las posibilidades son infinitas. Pero a pesar de eso, Pablo no busca imponer una carga a nadie. Al contrario, lo que Pablo tiene en mente es liberar al creyente para que pueda servir a Dios sin preocupaciones. Así que, de hecho, podemos hablar ahora de las libertades, ¿no?, que tiene el cristiano soltero. Las libertades de la soltería. Para las personas solteras, la vida es más fácil. Si te comparas con alguien que está casado, tu vida es más fácil. No tienes tantas preocupaciones. Esto no es ninguna novedad, es sentido común. De hecho, muchas personas hoy en día no se casan, no quieren hijos o quieren nada más uno, porque ven lo difíciles que son las cosas para los que están casados, para los que tienen hijos. Pero saben, en el mundo antiguo, nadie se preocupaba tanto por estas cosas. La gente veía, oye, así es la vida. Es difícil, simplemente lo aceptaban. Es lo normal. ¿Te casas, vas a batallar? Sí. ¿Tienes familia, vas a batallar más? Sí. ¿La vida será difícil? Sí, pero así son las cosas. En un sentido, lo que Pablo propone aquí es algo nuevo para su tiempo. Algo radical. Él dice, no te cases. Ve la crisis. ¿No? ¿Quieres servirle a Dios? Te vas a distraer. Lo que Pablo está proponiendo aquí es radicalmente diferente. Aunque Pablo nunca habla del matrimonio negativamente, él preferiría que los cristianos en Corinto, y bueno, otros lugares a donde llegó la carta, ¿no?,
no se casaran por dos razones. La primera ya la vimos, la crisis que están atravesando. Y la segunda la vemos en los versículos 32 al 34. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. No sé de dónde lo escuchó o dónde lo leyó, pero recuerdo muy bien las palabras del pastor que fundó esta iglesia, de Marco Escalante. Algunos de ustedes lo conocen. Y él decía lo siguiente: si quieres servir a Cristo, no te cases. Pero si quieres parecerte a Cristo, si quieres ser como Él, entonces cásate. ¿Por qué? Bueno, la familia es hasta cierto punto una distracción para el que quiere servir a Dios. El que quiere servir a Dios no puede entregarse como quisiera, porque tiene otras responsabilidades. Yo recuerdo, antes de casarme, cuando ya era pastor, era muy común que por lo menos unas 3 veces por semana llegara tarde a mi casa, porque estaba visitando a alguien, porque estaba aconsejando a alguien. Eso ya no pasa, por lo menos no tan seguido, porque tengo otras responsabilidades. Y a eso se refiere Pablo. Pablo no está en contra del matrimonio. De hecho, escuchen los versículos 28 y luego 36. En el 28 Pablo dice: pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Luego el versículo 36. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca. Que se casen. ¿Qué quiere Pablo que entienda, tal vez de manera particular, los solteros? Bueno, Pablo quiere que los solteros entiendan lo siguiente. Él no solamente quiere evitarles aflicciones. Ese no es el propósito de la libertad de la soltería. En el versículo 35, Pablo dice: les digo esto, no para imponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. En otras palabras, el propósito de la libertad que te da la soltería es para que puedas preocuparte por las cosas de Dios. ¿No estás casado todavía? Ahí está el propósito de tu soltería. Que puedas preocuparte más por las cosas de Dios. ¿Qué libertades tiene el cristiano soltero? Bueno, no la libertad para vivir una vida inmoral. Pablo acaba de hablar contra ello en el capítulo 6. Si alguien que está soltero todavía no se puede contener, no tiene el don del celibato, Pablo dice que se case. La libertad del soltero no tiene que ver con libertinaje y tampoco tiene que ver con comodidad. Un cristiano soltero no tiene la misma carga económica que una familia le demanda. Por lo tanto, puede dar más a Dios en muchos sentidos. Monetariamente, puede involucrarse en viajes misioneros, puede pasar más tiempo ayudando a otros, puede pasar
más tiempo viajando para asistir a conferencias. Alguien casado que hace todo esto podría estar descuidando a su familia. Si eres un cristiano que todavía está soltero, quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué estás haciendo con tu soltería? ¿La usas principalmente para divertirte? Si ya trabajas, para capitalizar y un día casarte y no tener que sufrir económicamente, para tener un futuro más cómodo. ¿La utilizas solamente para, no que está mal, pero solamente para viajar o para darte lujos que los casados no se pueden dar? ¿O realmente estás preocupado por las cosas del Señor? Ahora, dije que este mensaje no es solamente para los solteros, es para toda la iglesia. Pablo está escribiendo a toda la iglesia. A los casados, a los solteros, a todo tipo de personas que están ahí en la iglesia. Y saben, este mismo principio que aplica para los solteros, también aplica para los casados. ¿No quieres hijos? ¿O no quieres tener muchos hijos? ¿Por qué? ¿Para que tu vida sea más fácil? ¿O porque realmente quieres invertir más en el reino de Dios? Hace muchos años, décadas, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero había una campaña del gobierno de nuestro país que decía que la familia pequeña vive mejor. ¿Eso es lo que buscas? ¿Vivir mejor? Ese no es el propósito de la libertad que Dios te da, sino que no tengas una carga, que puedas preocuparte más por el reino de Dios. Ahora, sea cual sea nuestra condición, sea que estemos casados o que estemos solteros, algo que ambos debemos saber, los casados y los solteros, tiene que ver con lo fugaz de la vida. ¿Qué harías si te dijeran que te queda poco tiempo de vida? Pablo dice, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. ¿Qué harías si te dicen que te queda poco tiempo de vida? Muchos van a decir, pues hay que aprovechar los últimos momentos que me quedan con mi familia. Otros tal vez van a decir, no, pues tengo la oportunidad de viajar al lugar que siempre quise, pero nunca pude. Pues ¿qué más da? Ya me voy a morir. ¿Qué más da que me endeude? Ya no voy a pagar mis deudas. Algunos tal vez piensen en hacer una locura que nunca se han atrevido a hacer. No sé, aventarme el paracaídas. ¿Cómo voy a morir? Si me muero ahí, pues ¿qué pasa? Nada. Sufro menos. Pongo el guamazo y ahí quedo, ¿no? Ahora escuchen lo que Pablo dice. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando sabe que le queda poco tiempo? Versículos 29 al 31. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. A ver, espérate, Pablo, ¿qué me estás diciendo? Me estás confundiendo. Primero me dices que no me case. Pero que si me caso, pues que no peco.
Pero luego me dices que, bueno, si ya estoy casado, que no me divorcio, pero la primera oportunidad me dices que si tengo esposa, que viviera como si no tuviera esposo. Si tengo esposo, que viviera como si no tuviera esposo. ¿Qué quieres, Pablo? ¿Qué tratas de decirme? Acuérdense que Pablo no solamente le habla a los casados o solamente a los solteros. Pablo le habla a los casados y a los solteros. Lo que está diciendo aquí va para todos, para los casados, para los solteros. Y lo que Pablo quiere que ambos entendamos, lo que Pablo quiere que ambos sepamos, es que el mundo se va a acabar, que se está acabando, pero que hay cosas mucho mejores que las cosas que vemos, que tenemos, que podemos alcanzar o conseguir en este mundo, que las cosas de este mundo son temporales. A los casados, a los que quieren casarse, Pablo les dice, no hagas de tu matrimonio, no hagas de tu familia el centro de tu vida. Eso no es lo más importante. Tu esposo, tu esposa, tu familia no son lo más importante. Así pensaban los judíos. Por eso cuando alguien se casaba y no podían tener hijos, todos veían a esa pareja como malditos por Dios. Algo hicieron. Dios los está maldiciendo. No los está bendiciendo. Algo hicieron. Ahora, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que el matrimonio o la familia no son importantes. Solo estoy diciendo que no deben ser lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida debe ser Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí o junto a mí. Cuando algo nos impide hacer lo que Dios nos pide, sea lo que sea que nos impide hacer lo que Dios nos pide, está funcionando como nuestro Dios. Y saben, por lo menos en nuestra cultura, muchas veces es la familia lo que nos impide hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero esto es lo que Pablo nos está enseñando. Por eso Pablo no solamente habla, no solamente describe a los que tienen esposa. Vean todo lo demás que escribe. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. ¿Por qué razones lloramos? ¿Por qué razones nos alegramos? Hay bastantes razones para hacer ambas cosas. A veces lo que nos hace llorar es el hecho de no tener algo que queremos. A veces lo que nos pone alegres es tener eso que tanto anhelamos, eso que tanto deseamos. Pero vean lo que dice Pablo. Los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Pablo no está enseñando a los esposos a abandonar a sus esposas o a sus familias, o la esposa a abandonar al esposo. Hace poco me compartía un amigo pastor de un caso, una familia, un matrimonio, están teniendo conflicto y la esposa se ausentaba mucho de la iglesia. El esposo no era creyente, pero la esposa se empezó a ausentar mucho. El pastor va y habla con ella. Es que es mi esposo que ya no me deja ir a la iglesia. Vaya usted, por favor, pastor, y hable con él. El pastor va y habla con el hombre, muy amable. Y llega el momento difícil para el pastor, preguntarle por qué no deja ir a la esposa a la iglesia. Y el hombre le dice, que vaya. Pero que antes me dé de comer. No va a ir porque no me da de comer. Le digo que me deje el almuerzo listo y no lo hace.
no es lo que Dios nos pide. Que abandonemos nuestras responsabilidades para con nuestra familia. Pablo tampoco nos está enseñando que es malo llorar o malo alegrarnos o comprar cosas o disfrutar de ellas. Nos está enseñando que no vivamos para estas cosas. ¿Por qué? Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer, dice Pablo. Bueno, y si el mundo está por desaparecer, ¿no es esa una buena razón para disfrutar más de las cosas? No, dice Pablo. El cristiano da gracias por todo. Disfruta todo lo que ha recibido. Pero sabe que hay algo mucho mejor, algo mucho más grande que le espera en la otra vida. De hecho, unos capítulos más adelante en la misma carta, Pablo habla de la esperanza del cristiano. Capítulo 15 de esta misma carta, versículo 19, Pablo escribe: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Cristiano, cristiana, casado, casada, soltero, soltera. ¿Dónde está tu esperanza? El argumento de Pablo en ese capítulo es que si Jesús resucitó, entonces nuestros pecados han sido verdaderamente perdonados. Y entonces, ¿por qué vemos eso? Porque vemos lo que costó nuestro perdón. Amamos a Jesús y queremos estar con Él. Y por su obra un día estaremos con Él en un mundo perfecto, en donde lo mejor de este mundo no le va a llegar al talón, a lo más pequeño de aquel mundo, de aquella vida que nos espera. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra encarnada, que se acercó a nosotros, que Él atravesó el cielo para acercarse a nosotros, revelarte a ti, Padre, y mostrarnos que hay un mundo mejor que este. Es verdad que tú has hecho maravillas y al ver tu creación podemos estar conscientes de ello. Tú nos has dado cosas tan preciosas para cada uno de nosotros. No solamente cosas materiales, sino nuestra propia familia. Pero tú nos invitas a recordar que es un regalo tuyo, para que nos enamoremos más de ti, para que te demos gracias por cada pequeño detalle que sucede en nuestra vida. Y pensando en lo que estás preparando para tu pueblo, cuando vengas a hacer todas las cosas nuevas. Ayúdanos a poner nuestra mirada en tu Hijo Jesús, en el autor y el perfeccionador de nuestra fe. En su nombre lo pedimos. Amén.